Hare Krishna, muy buenos días. Nama Om Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswate Deve Gaurabani Prasharine Nirvisesa Sunyabadi Pashatyan Deshatarine Shayatri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Chandra Gadavdara Srivasadi Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna, reiterados, voy a releer los últimos dos textos que intercambiamos o hacia los cuales indicamos en la última propuesta reflexiva del amanecer espiritual, y los textos decían lo siguiente: la personalidad de Dios Sri Krishna se manifestará en poco tiempo en los corazones de aquellas personas que escuchan el Srimad Bhagavatam regularmente y que siempre toman el asunto muy en serio. Y quiero leer estos textos porque son sumamente importantes. La certeza del acceso consciente, del acceso vivencial a lo absoluto, o sea, eso es posible. O sea, la personalidad de Dios se manifestará, será accesible en poco tiempo. En los corazones, no en las mentes, en los corazones. Por tanto, se trata no del pensar, sino por la vía del sentir. Hay que purificar el sentir. En los corazones de aquellas personas que escuchan Srimad Bhagavatam, que escuchan las diferentes noticias, las diferentes narraciones o historias autorizadas, por supuesto, sobre lo absoluto, y que lo escuchan de forma regular. O sea, su sadhana es parte de su práctica y es parte también de su hábito. Van creando ese hábito y desarrollando una actitud favorable hacia esa escucha, y que siempre toman el asunto muy en serio. O sea, y que de verdad asumen esto como una cuestión fundamental en sus vidas. Los tiempos de una forma u otra siempre empeoran en esta tierra, en unos lugares de una forma, en otros de otro, en unos en una época, en otros en otra, pero de una forma u otra. La tierra por su propia naturaleza y la civilización también por su propia dinámica, dadas las cualidades predominantes en el hombre de hoy, hace que los tiempos de vez en cuando empeoren. Y cuando los tiempos que empeoren, entonces empeoran, el organismo de toda criatura, incluyendo por supuesto al organismo del ser humano, entra orientado por la mente, entra en un estado de emergencia, y en ese estado de emergencia prioriza, por supuesto, la subsistencia o el sobrevivir. Pero como los tiempos son difíciles, ese sobrevivir se le vuelve muy engorroso, y esto significa que todas sus capacidades y potencialidades empiezan a encauzarse o a ponerse en función del sobrevivir o el subsistir. Subsistir y sobrevivir, que indiscutiblemente y también por lógica va a estar relacionado al subsistir y sobrevivir del cuerpo material, pues sin la maquinaria conocida como cuerpo-mente no se puede hacer nada de lo demás, y eso es una cuestión lógica. Ahora, lo que no es lógico, aunque sí lo parezca, es que ese subsistir se enfoque absolutamente y únicamente solo en las cuestiones del cuerpo y de la mente, y se olvide de la profundidad que habita más allá de la burbuja, la cual conocemos como la existencia material. La existencia material debe ser mantenida del modo que sea, pero también de un modo lo más simple posible para que sea más fácil de mantener, y solo hasta el nivel donde, así lo recomiendan las escrituras, donde se pueda lograr que el cuerpo y el espíritu se mantengan juntos. ¿Para qué?
para poder seguir trabajando y avanzando en el ejercicio del acceso hacia lo absoluto, el ejercicio de la transformación del corazón, el ejercicio del acercamiento hacia la realidad del Señor. Esta certeza es importante. No se puede recorrer el sendero del Bhakti, no se puede avanzar hacia la comprensión y hacia el sentir de lo absoluto, de lo misteriosamente siempre grande, a no ser que no se tome en cuenta este texto. O sea, primero se necesita de una certeza, pues si no hay una certeza, si no hay una posibilidad de que lo absoluto sea accesible, de que el amoroso sea accesible, entonces de nada sirve ninguna práctica. Así que esa certeza tiene que ser lo primero. Parte de esa certeza y el Bhakti parte de esa certeza, el Bhakti parte de la fe, el Bhakti parte de la creencia total, el Bhakti parte de la confianza. Si hay una mediadura, si hay una debilidad, si hay un vacío en esa necesidad de confianza, de creencia y fe en lo absoluto y de acceso y de la posibilidad de acceso al absoluto, entonces el Bhakti no puede realizarse, porque mientras queda un mínimo de duda, entonces no puede suceder la apertura. Por tanto, ese criterio o esa confianza es necesario, y en ese sentido el intercambio entre personas que estén buscando ese mismo fin es importante. A veces las lecturas pueden confundir si no se hacen entre varias personas, si no se intercambia. Y las lecturas a veces, por medio de tal confusión, pueden debilitar la esperanza o simplemente malguiar la esperanza de esa persona. Entonces, la asociación, el intercambio entre devotos, las comunidades de devotos, los grupos de devotos, los simples encuentros casuales o no entre devotos, eso es importante para reafirmarse entre ellos la real posibilidad de acceso al Señor. La personalidad, verdad de Dios se manifestará en poco tiempo en los corazones de aquella persona. Este poco tiempo no conviene ponerle fecha, no conviene ponerle plazo. Si yo empiezo a practicar y a cantar los santos nombres, si empiezo a escuchar sobre el Señor, si empiezo a confiar en esas cuestiones, entonces en 3 meses sucede. No se puede estar a la expectativa de cuándo es que sucede el cambio del corazón, porque entonces si estás a la expectativa, esa atención de usted que está vigilante no va a quedar anclada a la creencia firme. Y mientras que hay un fragmento, el más mínimo de atención, que no esté absorta por completa en la certeza de la presencia innegable del Señor, entonces no podrá ocurrir el acceso. Es una cuestión de totalidad. En poco tiempo, en los corazones de aquellas personas que escuchan Srimad Bhagavatam o las maravillosas historias del Señor, sea en el libro que sea o en la tradición que sea correspondiente, la Biblia, el Viejo Testamento, el Nuevo Testamento, el Corán o otros textos, y que siempre toman el asunto muy en serio, o sea, lo toman como cosa vital, porque realmente es vital. La encarnación sonora del Señor Krishna, o sea, las noticias sobre el Señor, así como también sus santos nombres, entra en el corazón de un devoto autorrealizado, se sienta en la flor de loto de su relación amorosa con Dios, y limpia así el polvo de la asociación material, como la lujuria, la ira y el anhelo. Así pues actúa como las lluvias de otoño sobre los charcos de agua enlodada. Esos fueron los dos textos, ¿no? Aquí en este segundo hablaba sobre la forma en que esa sonoridad, en que esa noticia en forma de sonido, ya sea en forma del santo nombre, en forma de pasatiempo, de cualidades, de descripciones basadas y acogidas desde una firme creencia y degustadas en lo profundo del corazón. Dice que en el caso de ya un devoto establecido, de una persona con fe establecida, esas narraciones se sientan en el loto de su corazón y se sientan en el loto
de la relación amorosa, de la relación afectiva profunda que empiezan a sostener con el Señor. No se puede sostener una relación afectiva con lo absoluto a no ser que se acepte la existencia de la personalidad de lo absoluto. Si no se acepta esa existencia, entonces no hay posibilidad de relación. Y entonces si no hay esa posibilidad de relación, entonces la escucha sobre los pasatiempos, la forma siempre se tomarán como algo pasajero, como algo momentáneo, y no funcionará el mecanismo del bhakti. El texto número 6 de este capítulo 8 del canto 2 del Srimad Bhagavatam dice lo siguiente: un devoto puro del Señor cuyo corazón se ha limpiado una vez con el proceso del servicio devocional, nunca abandona los pies de loto del Señor, pues estos lo satisfacen por completo, tal como un viajero se siente satisfecho en el hogar después de un viaje difícil. O sea, si se dan cuenta, es todo un proceso que comienza por la certeza y la confianza en lo absoluto o en la existencia del absoluto o del Señor Supremo, y con la confianza de que esa existencia se hace manifiesta, se hace concreta, se concretiza, se hace realmente accesible en el corazón cuando uno escucha las narraciones sobre ella y lo hace de forma regular y lo hace siempre con seriedad. Y que cuando uno va haciendo eso, entonces se va estableciendo en el corazón el Señor, se va estableciendo, se va haciendo, ¿cómo se dice? Se va haciendo sensible, o sea, se le puede sentir y después se pueden comenzar también a comprender y sentir algunas de sus cualidades, que son de hecho incontables. Y dice que va ese propio hecho, va limpiando el corazón de todo el polvo que se ha ido acumulando en el tipo de pensamiento desde las identidades materialistas. Y este texto ahora entonces dice que una vez sucede todo ese proceso, o sea, el corazón del devoto se ha ido limpiando por el propio escuchar y creer y hablar y recordar y meditar en las noticias sobre el Señor, y por ir cultivando esa maravillosa relación que por naturaleza propia existe entre la chispa viviente y el gran fuego gigantesco y absoluto. Dice que cuando el corazón se va limpiando con ese proceso del bhakti o del servicio devocional, dice entonces ya nunca más abandona, ya esa entidad viviente no siente ningún deseo de abandonar las cuestiones de relación con Dios o las cuestiones de la noticia del absoluto, y mucho menos la cuestión de estar viviendo, existiendo, sabiéndose a sí misma como herramienta amorosa del Señor, siempre disponible. O sea, todo lo otro pierde relevancia y desde ese saberse herramientas que desarrolla todas las demás dimensiones de su vida. Dice, pues esto lo satisfacen por completo, o sea, va encontrando toda la satisfacción en el propio Señor. En este sentido hay dos nombres de Dios que tienen relación con ello. Primero, el nombre de Rama. Rama hace alusión a un reservorio, a un contenedor, por decirlo así, donde se encuentran todas las satisfacciones al mismo tiempo reunidas. Como si usted entrara a una experiencia en la cual de pronto queda absolutamente satisfecho y lleno de placer. Eso es más o menos lo que significa Rama, y es uno de los nombres del Señor en lengua sánscrita. Y Govinda significa o hace alusión a aquel o aquello que es capaz de darte placer o de satisfacer todas las exigencias de los sentidos al mismo tiempo. O sea, con todos tus sentidos como entidad viviente reciben estímulos sumamente agradables para esos sentidos y en grado totalmente suficiente. O sea, quedan completamente satisfechos todos al mismo tiempo.
a aquel que es capaz de hacer eso o a aquello que es capaz de causar esa experiencia, entonces recibe el nombre de Govinda y es uno de los nombres de Dios. Entonces cuando uno empieza a comprender, empieza a experimentar, empieza a sentir a lo absoluto como Rama o a lo absoluto como Govinda, o sea, uno comienza a experimentar una especie de océano deleitable y empieza a experimentarse en ese deleite, por supuesto, en toda inconformidad, todo anhelo, toda cuestión de otros deseos quedan completamente fuera, ya no están en el campo de atención de la criatura viviente y por tanto el absoluto o los amorosos pies del amoroso Señor se convierten en el único objeto de atención, en el único objeto de amor, en el único objeto de pensamiento, de recordación, en el único objeto, a fin de cuentas, y ubicado completamente ya en el corazón. Entonces hace una comparación aquí, dice, tal como un viajero se siente satisfecho en el hogar después de un viaje difícil, ¿verdad? Usted hace un viaje difícil y está loco por llegar a casa, descansar, descalzarse el calzado, tomar un baño, acostarse, ver a su familia, estar tranquilo. No importa que la casa sea de mayor lujo o menor lujo, usted al fin está en casa y esa sensación le alivia. El simple entrar, estar ya le alivia. Entonces cuando la chispa viviente vuelve a ubicarse de modo consciente, de modo sensible, o sea que es capaz de sentir en la postura como parte de la relación intercambio amoroso con el Señor, entonces ya es como si se encuentra de nuevo en casa, y no es que sea como si se encuentra, sino que de hecho se encuentra de nuevo en su estado original. Y esta posibilidad, según el Bhakti, comienza por el escuchar, un escuchar basado, repito, en una fe que al principio no es firme, pero después por la propia reunión con devotos adecuados y la escucha sincera, se va volviendo firme y se va viviendo todo el proceso que se acaba de describir, y ese es básicamente en síntesis de modo general la importancia de prestar atención a las lecturas, la importancia de prestar atención no solo a las lecturas, sino a los diferentes tipos de noticias que continuamente se nos llegan del absoluto, hasta un momento en que las noticias del absoluto nos van a ir llegando o las vamos a ir descubriendo, porque ellas siempre están llegando, las vamos a ir descubriendo en todo, en una hierba, en una piedra, en una flor, en un lago, sabiendo que son noticias. No es que son el absoluto en sí, son el absoluto visto desde una perspectiva, pero no son totalmente el absoluto. Son noticias, ecos de noticias sobre el absoluto. Y cuando comencemos a verlas así, entonces estaremos teniendo a cada instante la oportunidad de acceder, de encontrarnos, de reencontrarnos con el amoroso Señor. Y lo mismo sucederá con el canto del nombre, la eficacia. Uno de los requisitos indispensables para la eficacia del canto de los santos nombres es comprender que el santo nombre del Señor, cualquiera de sus nombres, encierra en sí mismo una cantidad ilimitada de noticias sobre Dios, cualidades, tipos de relaciones, formas, moradas, etcétera, etcétera. Por tanto, si uno canta el nombre, si uno escucha el nombre, medita el nombre según la cultura específica y lo hace desde esa certeza, entonces todo en uno se va a disponer y pronto podrá con rapidez experimentar y sentir la presencia, primero limitada, parcializada, etcétera, etcétera, y progresivamente de un modo más absoluto la presencia del amoroso Señor. Que la gracia y el amor de nuestro amoroso y siempre buen Dios, Señor Krishna, nos acompañe, nos llene también de un sentimiento de constante agradecimiento y tengamos la dicha y tengamos así también la fortuna de poder dedicar un poco de nuestro tiempo con seriedad, con constancia y así como también un poco de nuestra
de nuestro, ¿cómo se dice? De nuestro confiar, de nuestra confianza, en que si le prestamos atención a las cuestiones de Dios, aquellas que nos sean más accesibles a nosotros según la personalidad, la cultura, etc., entonces sin lugar a duda iremos desarrollando la capacidad para quedar libre de todo aquello que nos estorba, para sentirle y experimentarle en lo más profundo y esencial de nosotros mismos. Hare Krishna, buen día, y estoy finalizando la llamada.